sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josadet, Amán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Mire la palabra atento, ya apareció 3 veces, atentos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es una buena homilía, ¿verdad? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba y levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto es avivamiento, hermanos. Aleluya. Luego le dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todos el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aleluya, qué bueno. Dios... Bueno, le voy a dar el título de mi prédica hoy. El título es el siguiente: el avivamiento que nace del corazón. Dios nos viene hablando, ¿verdad?, a lo largo de este tiempo. Dios ha traído palabra en este mes de enero del 2019. Recuerdo que Belén nos compartió una palabra muy bonita y se titulaba: sin relación no hay pasión. Y nos llevó a entender a través del libro de Samuel que la necesidad de tener una relación íntima con Dios, porque la relación nos lleva a tener la pasión no solamente por Dios, sino por su obra y por los demás. Cuando evidentemente de esta palabra podemos deducir que la pasión se apaga por falta de relación con Dios, o al menos por la intensificación de nuestra relación con Dios. Luego, el domingo pasado, hemos visto claramente a través de su servidor la palabra que Dios debe ser nuestra primera prioridad. Aunque es redundante, pero Dios debe ser prioridad en nuestra vida. Si Dios es el centro de toda nuestra planificación de vida, si Dios es el centro de nuestra familia, de nuestra vida, de la iglesia, entonces entenderemos que debemos planificar para Él, debemos ordenarnos para estar junto a Él, servirle a Él y establecer la prioridad céntrica de Dios como el primer lugar de nuestras vidas. Y hoy Dios nos trae una palabra acerca de un avivamiento. Yo creo que nosotros los cristianos debemos provocar avivamiento. La historia nos muestra de que los avivamientos ocupan en primer lugar una visitación de Dios. O sea, es Dios quien provoca el avivamiento. Es Dios quien trae el avivamiento, pero somos nosotros quien lo buscamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Evidentemente, este es un suceso muy importante para el pueblo de Israel. Y realmente la palabra de Dios a ese pueblo trajo fe, trajo un despertar. La Biblia también dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que Dios está manifestando para estos tiempos. Y yo puedo sentir claramente, hermanos queridos, que, como hablábamos el domingo, vivimos tiempos y días malos, pero que en medio de esos días malos
en medio de esos días adversos, en medio de esos días donde el mundo cada vez se corrompe más, donde la maldad se multiplica, Dios está demandando a su pueblo que se centre en Él. Dios está demandando a su pueblo que le busque a Él. Dios está demandando a su pueblo una entrega incondicional hacia Él para que Dios pueda manifestarse en medio de las tinieblas. Una iglesia que se despierta, una iglesia que se levanta, una iglesia que deja la apatía, una iglesia que deja ese adormecimiento, ese letargo que muchas veces viene por la religiosidad, por la rutina y todo aquello que hemos expresado el domingo pasado. Pero acá la cuestión es otra. Nehemías era un líder político, Esdras un líder religioso. Para los judíos, tanto Esdras y Nehemías, el libro de Esdras y de Nehemías es un solo libro. Y ellos lo ven como una parte esencial de su historia. Lo importante era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Tanto Esdras, él es el encargado y se centra más en la reconstrucción del templo y atiende a las dos primeras camadas que vienen del cautiverio de Babilonia. Y Esdras está recibiendo al tercer lote, digamos, de aquellos que iban a venir de ese cautiverio. Nehemías servía como copero del rey Artajerjes, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Vale. Eso lo cortás y lo arreglás, ¿vale? Y él toma el favor de este rey de Persia, para poder reconstruir los muros de la ciudad. El capítulo 8 indica de que Nehemías ya había hecho algo primordial y fue dar lugar a todas esas personas que habían venido del cautiverio. Los acomodó en la ciudad, les dio un lugar. Una de las cosas más importantes que debemos entender, que cada cristiano debe ocupar un lugar, debe ocupar un orden, debe ocupar una posición. Ellos eran el pueblo de Dios, pero habían pasado muchas cosas. Habían estado en cautiverio a causa de su desorden, de alejarse de Dios. Pero la palabra de Dios iba a hacer algo tremendo. La palabra de Dios iba a manifestar a través de su ley, sus mandamientos, algo que iba a reavivar. Yo creo que estamos ante la historia de uno de los mayores avivamientos que puede contar el Antiguo Testamento. Porque el sentido, el resultado de todo lo que aconteció en el capítulo 8 al 10 es tremendo. Es tremendo. El pueblo toma conciencia. El pueblo estaba unido, estaban atentos, estaban juntos, estaban dispuestos. Y esto nos habla de una actitud, Si queremos avivamiento, lo tenemos que buscar. Ahora lo tenemos que proponer y también llevarlo a cabo. Todo avivamiento en la historia surgió de un remanente fiel. Todo avivamiento en la historia surge de hombres y mujeres que desean y anhelan, como cantaba Lucas hoy, las aguas más profundas del Espíritu. Las aguas más hondas. Esos lugares donde Dios se manifiesta, como cantábamos anteriormente, en milagros, prodigios, portentos y maravillas. Donde Dios aviva, donde Dios despierta, donde Dios resucita, donde Dios hace cosas maravillosas. Una cosa es actuar en el poder de la humanidad y otra es actuar en el poder del Espíritu. Una cosa es hacer todo por nuestras fuerzas y otra cosa es cuando Dios actúa en el poder de sus fuerzas. Aleluya. Se juntó todo el pueblo. Es tiempo de juntarnos. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de pensar en una sola cosa. Pensar en que Dios se haga grande en medio de su pueblo. Este es nuestro deseo en el mes de enero. Pensar en que Dios se manifieste entre nosotros. ¿Cuánto anhelan esto? De verdad, ¿cuánto lo anhelan? Yo lo anhelo con todo mi corazón y espero a través de esta palabra hoy contagiarle a cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, hermanos.
Necesitamos que Dios se manifieste. Necesitamos que Dios haga grandes transformaciones en medio de su pueblo. Necesitamos que Dios haga prodigios, milagros, porque son evidencias. Jesús no solo predicaba, Jesús también hacía milagros, prodigios y portentos. Estas señales seguirán a los que creen. Y necesitamos la evidencia del reino entre nosotros. Y por más que sepamos mucha palabra, por más que conozcamos toda la liturgia de nuestra iglesia, no es suficiente para que Dios se manifieste entre nosotros. Debe ser el deseo, debe ser el anhelo de nuestro corazón de que esto ocurra. Por eso estamos todos juntos para poder hacerlo. Al menos debería ser así. Los capítulos del 8 al 10 describe, como dije anteriormente, uno de los grandes avivamientos del Antiguo Pacto. Y yo creo que este es el modelo de avivamiento. El modelo donde todos se ponen de acuerdo, se juntan y están atentos a escuchar lo que Dios les pide. Con manos en el corazón y con sinceridad, ¿usted estaría dispuesto a hacer lo que Dios le pida? No me conteste, ni diga amén. ¿Usted está dispuesto a hacer lo que Dios le pide? No lo que yo, un hombre o cualquiera le pida. No, lo que Dios le pida, porque de eso se trata. De que el avivamiento viene cuando Dios te dice lo que debes hacer y nosotros nos sujetamos a su voluntad. Entonces, como dije anteriormente, los capítulos 8 al 10 describen este avivamiento y demuestran varios principios para el avivamiento y la renovación espiritual para estos tiempos. Estos solo vienen de Dios y se transmiten de la siguiente manera. Número 1. Lo vemos en el versículo 1 al 8, por su palabra. Por su palabra. La palabra de Dios es la que trae vida a las personas. La palabra de Dios es un elemento viviente, un elemento activo, con vida propia, que cada vez que se proclama tiene su efecto en todos aquellos que tienen oídos para oír. O sea, oídos para escuchar y obedecer. La palabra de Dios, unida a la fuerza del poder del Espíritu Santo, manifiesta el poder total de Dios en un corazón de una persona, en el corazón de una familia, en el corazón de una iglesia. Es por la palabra de Dios que nos compungimos, es por la palabra de Dios que sentimos convicción, es por la ley moral de Dios que se manifiesta en su verdad que nosotros, como espejo, nos podemos ver claramente. Es a través de la palabra de Dios donde descubrimos nuestra condición. Y es el Espíritu Santo quien nos convence. Y necesitamos apartarnos para descubrir cuáles son los factores que hoy están impidiendo que ese avivamiento se manifieste entre su pueblo. Por eso, en la semana que ha pasado, hemos estado hablando de la condición del corazón, de la purificación de nuestro corazón, de hablar de humillarnos delante de la presencia de Dios. Y claro, cuando van pasando los días y vamos orando y nos vamos arrodillando y cada día se va sintiendo más esa percepción al estar cerca de Dios, de la necesidad de estar cerca de Él. Y cuando uno está cerca de Él, empieza a percibir que muchas cosas en nuestra humanidad habían quedado apartadas porque no le buscábamos tan cercano. Usted deje de orar tantos días seguidos y verá cómo su humanidad, su vida cambia. Ahora usted permanezca continuamente orando y usted verá el resultado de una vida espiritual que se humilla, porque delante de la presencia de Dios lo único que nos queda es humillarnos, reconocernos, arrepentirnos y hacer lo que Él nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, otro factor que hace que Dios pueda intervenir y pueda manifestarse en un avivamiento, la oración. La oración es tan importante, hermanos. El verso 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzaron sus manos, humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Una de las cosas que estamos practicando todos los días que venimos es arrodillarnos.
Arrodillarnos. Y uno dice, bueno, también me duelen las piernas, me siento. Vale, todo sirve, orar sirve, mientras oremos sirve. Pero hermanos, es una actitud, una condición. Nos humillamos delante de Dios. Reconocemos nuestra condición delante de aquel que es Dios y es Señor de nuestras vidas. Que es Dios y es Señor de esta iglesia. Es necesario que reconozcamos nuestra verdadera condición, que no somos nada delante de Él, pero que en Él somos todo, porque Él es lo más importante. El capítulo 9 empieza a desarrollarse, trae tal efecto la palabra de Dios, trae tal consecuencia en el corazón de su pueblo, que en el capítulo 9 vemos la confesión de sus pecados. Comienzan a arrepentirse, confiesan que se habían equivocado, confiesan que sus padres se habían equivocado, comienzan a ver la historia del pueblo y empiezan a reconocer que en los tiempos pasados habían errado, se habían equivocado y que por ende habían sufrido sus consecuencias. Estaban compungidos, lloraban. Nehemías le tuvo que decir, basta, no lloren más. Y a veces necesitamos llorar. Ahora necesitamos quebrantarnos. Yo les compartía en la semana que yo era una persona en el mundo que llorar era de mujercita, decía yo por ahí. Si me escucharan mis amigos de aquella época y me vieran hoy llorar... ¿Será que nuestro corazón debe volverse más sensible? ¿Será que arrodillarnos en la presencia de Dios y buscarle con todo nuestro corazón, mostrarle de verdad a Dios que su ley, su palabra es tan perfecta, tan deleitosa y es tan verdadera que nos hace reconocer lo que somos? Tendríamos que llorar y reconocer un poco lo que realmente sucedió. Un corazón contrito y humillado. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto haces que no lloras cuando lees la palabra de Dios? ¿Sabe? Hay un espíritu, y es el espíritu religioso, donde cumplimos y nada más. Pero las cosas del Espíritu, las cosas que esconden un avivamiento, es una vida plena en Dios. Cuando uno ora y siente que es pecador, se arrepiente y llora por ese pecado cometido. Cuando uno lee y la palabra se hace vida, porque es el resplandor, el espejo que nos muestra tu condición, nuestra condición. Cuando lees una promesa, cuando lees una palabra de aliento, incluso la palabra exhortativa te quebranta en tu corazón, porque tu corazón está sensible. Recuerde, el avivamiento nace del corazón. Un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce su verdadera condición. Hablamos estas palabras porque queremos en este mes de enero concientizarnos. ¿Sabes que nosotros sabemos muchas cosas? Pero también necesitamos concientizarnos, volver a recordar lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que Dios anhela de nosotros. Él nos cela, somos su pueblo, somos sus hijos. Él quiere manifestarse entre nosotros, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Otro factor es que se nota en esta palabra que acabo de leer. Es un rechazo de la conducta pecaminosa de la sociedad contemporánea, la sociedad que estaban con ellos. ¿Sabe? Fue tal la convicción que ellos se habían mezclado entre los extranjeros. Se habían casado con mujeres extranjeras. Llegó tan convicción, no solo que confesaron sus pecados, sino que también se separaron. Reconocieron que se habían mezclado, se habían contaminado.
En medio de tantas circunstancias, en medio del cautiverio, en medio de todo lo que ellos vivieron, en medio de apartarse de Dios, se contaminaron. Todo aquel que no camina con Dios, caminará con otros. Y hoy el pecado es como un cáncer que nos contamina. Apartarse de Dios es jugar con fuego. Mejor hubiera sido que no lo hubiéramos conocido. Dios está pidiendo que su pueblo se acerque. Pero escuche, no uno, dos, nos unamos. Hoy Dios quiere que en tu pensamiento, en tu cabecita, en tu corazón, te unas con el que está al lado, con el que está atrás, con el que está adelante, con el que está a tu izquierda, a tu derecha. Te unas en el sentimiento, en el pensamiento, en el deseo y en el anhelo de buscar a Dios para que Él sea lo primero. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que te contamina? ¿Estás dispuesto a abandonar todo lo que haya afectado a tu vida espiritual? ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que te ha corrompido en tu corazón? ¿Sabes? Hoy hablábamos en el discipulado lo siguiente. El pueblo de Dios necesita ser probado muchas veces en su fe. Y Satanás muchas veces para desviarnos de su camino nos tentará en nuestros pensamientos, en nuestro deseo, porque sabe nuestra naturaleza pecaminosa. Sabe dónde tocar, qué botón tocar para que tú seas tentado a fallarle a Dios. Y no es que Él pide toda tu vida. Él tocará algún área de tu vida, apretará algún botón de tu corazón, una partecita donde Él pueda entrar y poco a poco hacer su trabajo, que es silencioso, que no te das cuenta. Pero cuando estás cerca de Dios, cuando mantienes un quebrantamiento, cuando estás arrodillado, cuando estás delante de su presencia, uno sabe, y como dice su palabra, no ignoramos sus maquinaciones. Si algo que Satanás quiere en este tiempo es desviar nuestra atención. Si algo que quiere Satanás en este tiempo es que tus pensamientos no ocupen los pensamientos hacia Dios. Que ser santo no sea lo más importante. Que anhelar el bienestar espiritual de tu familia en la fe, de tu pueblo, el interés sobre aquello que es importante, te alejes de ello. Él distorsiona a través de tus pensamientos. Él distorsiona a través de lo que tú muchas veces no puedes claramente visualizar porque no estamos en la presencia de Dios. Usa todos esos elementos para poder desarraigar lo esencial. Ellos tenían que volver. No solo había que reconstruir el templo, no solo había que reconstruir, hicieron una labor tremenda en 50 y pico de días, reconstruyeron esos muros. Y se levantó un Sanbalat, se levantaron todos los enemigos, se levantaron todos contra ellos, pero sin embargo vienen tiempos donde tenemos que edificar la casa espiritual, con una espada pelear y con otra mano trabajar, orar, luchar, pelear por lo que es importante, hermanos. Tenemos que construir lo que ha de ser la iglesia. Tenemos que construir para que las próximas generaciones que nos van a suceder a nosotros encuentren un lugar espiritual, un lugar donde Dios se manifieste de verdad. Por eso era importante que hombres, mujeres y todos los que entendieran lo que se estaba leyendo estuvieran ahí. Porque la palabra de Dios hoy debe ser el baluarte más importante de nuestras vidas. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Porque ahí encontramos sus mandatos, un renovado compromiso de andar en voluntad de Dios y hacer que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida y sea un lugar donde la misma palabra nos haga ser agradecidos. Agradecidos. ¿Sabe una de las cosas que ellos descubrieron mientras Esdras leía, mientras los levitas ministraban? Ellos descubrieron que Dios había sido bueno con Israel. Ellos descubrieron que Dios había tenido misericordia. Ellos descubrieron a través de la palabra, de la historia, de que Dios nunca se olvidó de ellos. Como Dios hoy no se olvida de nosotros, porque Él piensa en su iglesia. Él piensa en sus hijos.
Si tan solo fuéramos sensibles, Dios podría avivarnos. Dios podría manifestarnos. Necesitamos ver tiempos. Y uno dice, bueno, el pastor Claudio es muy reiterativo en esto. Mire, prefiero cansarles con las mismas palabras, pero que esto traiga resultados, a no decir nada y seguir viviendo una vida espiritual como la que tenemos. Y yo creo que detrás de una vida espiritual como la que hoy practicamos hay mucho más. Siempre hay más, hermanos. Y por más que avancemos, por más que demos 10 pasos, 20, 30, 50, que la estatura de Cristo vaya formándose, siempre habrá más. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió corazón de hombre, son las que tienen preparada Dios para aquellos que le aman. La revelación de Dios, el conocimiento de Dios, la plenitud de Dios es muy grande. El poder de Dios se ve limitado, por causa de nuestra poca profundidad, nuestra poca convicción en cuanto a quién es Dios y lo que Dios nos está pidiendo. Ir a lo profundo es difícil, hermano. Demanda negación. Ir a lo profundo es complicado muchas veces. Demanda apartarse de muchas cosas. Algunos me preguntaban, bueno, pastor, yo tal vez mucho no puedo ayunar. No importa, hermano. Ayuna de eso que más te gusta, que te roba el tiempo. Ayuna de esas cosas que te quitan el lugar, le quitan el lugar a Dios. Entrega, consagra tu corazón, muéstrale a Dios que Él puede ser primero, que no importa a lo mejor que no puedas comer durante tantas horas o no puedas cumplir con los días de ayuno, pero demuéstrale a Dios que hay un vivo celo en tu corazón por querer agradarle, por querer algo más de Él. ¿De verdad una red social nos va a quitar el tiempo con Dios? ¿De verdad algún placer, alguna salida, algo nos va a quitar el tiempo con Dios? Si Él está primero, hermano, lo demás se disfruta de otra manera. Aleluya. Orden de prioridades. Una vida agradecida. Acción y reacción. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios. Sentimos la convicción. Sabemos que lo que Dios está pidiendo es sí, amén. Lo entendimos, pero no accionamos. En el momento nos compujimos, pero después, no sé por qué, por obra de algo, desaparece, se desvanece. ¿Será algo emocional? ¿Será algo que ocupa un momento y nada más? Porque la demanda de Dios es para toda la vida. El servirle, el seguirle, el amarle con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente, es para siempre. Uno no puede sentir algo en el momento y después no reaccionar. La evidencia es, escucho y reacciono a ese estímulo de demanda de parte de Dios. Cuando una persona desea un avivamiento, comienza un plan de acción de parte de Dios. Primero, examina nuestro corazón y nuestro verdadero deseo genuino de querer ese avivamiento. La pregunta es, ¿lo quieres? Yo sí lo quiero. Muy bien, ¿lo quieres? Vamos a actuar. Mi palabra dice esto. Ok, Señor, me humillo delante de ti. En primer lugar, limpio mi corazón. Te reconozco, Señor. Me he equivocado. He pecado contra ti, Señor. He inclinado mis caminos hacia otras cosas diferentes a la demanda que tú me hacías. He puesto en primer lugar factores y cosas que no ocupaban el lugar que tú me demandabas. Lo entiendo, Señor. Cambio, lloro, me arrepiento, lo confieso. A veces el diablo nos roba el poder de la confesión. Descubrimos que Dios nos habla, descubrimos que Dios nos está corrigiendo, lo sentimos
Pero como aquellos que sobreguardan un gran tesoro, esconden aquello que le ha apartado de Dios. Este pueblo se compungió. No podía parar de llorar. Hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. A veces nuestras oraciones se hacen muy superfluas. Yo creo que nuestras oraciones deberíamos experimentar el quebranto y el dolor. Y aunque somos santos, aunque somos cristianos, hermanos, yo quiero decirle que todos tenemos muchas cosas por qué arrepentirnos. Empezando de su pastor. Yo cuando voy a él me encuentro cara a cara y me doy cuenta de que puedo dar más de lo que doy, de que puedo entregar más mi corazón de lo que entrego, de que puedo entregarle a Dios más de mí. Siempre hay más para darle a Dios. El pueblo prestó mucha atención. Esdras, cuando leyó la palabra de Dios, su vida cambió. A veces nos volvemos inmunes a la palabra o se nos hace monótono escucharla. Y otra vez va a leer que Jesús alimentó a los 5,000. Detrás de cada palabra que se lee, de cada palabra que se da, de cada palabra que se le da una intencionalidad, se le da un sentido, está la voz de Dios detrás para poder hablarnos, corregirnos, ayudarnos, alentarnos, levantarnos, acomodarnos, ordenarnos. Eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que penetra, corta, entra en lo más profundo de tu ser, descubre tus intenciones, discierne lo que hay en tu corazón y aplica un poder vivificador, aplica un poder de restauración. La palabra de Dios aviva. No podemos leer la palabra de Dios como alguien que lee un libro y cumplió y nada más. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por la palabra. No solo por el predicador que está aquí al frente y le da sentido a esta palabra. Tú tienes que vivir que la palabra de Dios es la vida que tú necesitas para tu espíritu, para poder avivarte, para poder resurgir. Y nos acostumbramos a que somos alimentados por otros. Nos acostumbramos a que nos alimentan los domingos, nos acostumbramos a que nos alimentan en el discipulado, o nos alimenta internet, o nos alimenta no sé qué, pero la Biblia es para que tú, la palabra de Dios, descubras los tesoros. La vida de Cristo. Allí está todo escondido. Es como ese tesoro que hay que encontrar, descubrir. Aleluya, gloria a Dios. Está muy serio, hermano, o yo los hago poner muy serio. Si algo que Dios usó para traer convicción a través de su ley moral son las situaciones. No reniegues de tus situaciones. Por favor, no reniegues de tus situaciones. Esa situación puede traer avivamiento a tu vida. Esa situación puede hacer que tu postrer estado sea mayor que el primero. Esa situación te puede llevar a la comprensión de cómo Dios actúa en nosotros para formar el hombre espiritual, el carácter de Cristo en nuestra vida. Y eso lo hace por el poder de la palabra de Dios. Eso manifestó. Ellos entendieron que a través del cautiverio habían perdido un montón de cosas. Pero como Job, antes de oída te había oído. Ahora mis ojos pueden verte, puedo percibir que tú eres un Dios vivo. Un Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Mire, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor de Dios muchas veces se transforma en algo negativo para nuestras vidas. Porque en vez de ver una situación como una posibilidad donde Dios se pueda glorificar, vemos las situaciones como una manifestación de poder. Renegar, enojarnos, molestarnos. No, hermano. Porque a los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien, conforme, y esta es la parte más importante, al propósito por el cual hemos sido llamados. Hay propósito, mi hermano, mi hermana, hay propósito de Dios, no solo sobre tu vida, sobre esta iglesia. Dios quiere más de este pueblo, hermano, lo puedo sentir en mi espíritu. Y no es un simple deseo exhortativo, no, es un anhelo del corazón de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. Pero claro, tiene que haber cambios. Yo puedo sentir el amor de Dios en esta demanda. Puedo sentir que Dios dice, hey, quiero hacer grandes cosas entre vosotros. El que tiene oído, oiga, por favor. Trajo arrepentimiento. El primer síntoma de un avivamiento es el arrepentimiento. Sintieron que se habían alejado de Dios, de la obediencia de su palabra y su ley. Contextualícese en ese panorama. Habían estado cautivos, volvieron de su cautividad. Tristeza, se había perdido mucho de su cultura, mucho de sus tradiciones, se había perdido el valor de la palabra de Dios, se había perdido un montón de cosas. Claro, cuando uno está por allí, otro está cautivo, ¿uno qué piensa en su cautividad? Posiblemente se acordaría de algunas cosas de su pasado, de lo que sus padres les habían contado. Ahora, lo maravilloso, Dios los reunió, Dios los convocó. Lo importante de estar en la casa del Señor. Cuando Dios nos convoca es porque Dios trae un mensaje para la iglesia. Dios trae un mensaje para su pueblo. Y cuando están juntos y escuchan la voz de Dios, se dieron cuenta. Como dicen por ahí, les cayó la ficha. Se dieron cuenta de su situación. ¿No te ha pasado que muchas veces ahí en la vida, y bueno, trabajo, esto, y si puedo voy a la iglesia, y de repente vienes aquí y viene la palabra de Dios y viene medio fuerte y tú luchas en tu interior como diciendo, sí, es verdad, pero bueno, me resisto. Y la otra posición es, wow, cuánto me alejé de Dios, es verdad. Estos ya van por aquí y yo me quedé allá atrás en el camino. ¿Sabe que cuando sucede eso es lindo, es bueno? Porque es una oportunidad que el Espíritu Santo nos hace para volvernos, para reiniciar, para volver a empezar. Y a veces la culpa, el Satanás es muy hábil en este sentido, te hace sentir que no estás a la altura y bueno, yo no puedo cumplir, hacen esto, aquello. No, mira, es tan sencillo como decir, Señor, sé que he fallado, te pido perdón, Señor, sé que mis preocupaciones, mis ocupaciones, mis situaciones me llevaron a abandonar este caminar, esto de ir juntos, porque de esto se trata, de ir juntos. De ir juntos, de eso se trata, de ir juntos. Cuando vosotros no venían, yo miraba siempre aquí, es el lugarcito donde te sientas, aquí o ahí, no estabas, faltabas. Cuando alguno faltas, el lugar está vacío, te extrañamos. Y aunque usted crea que no, yo quiero decirle, les extrañamos. Y es verdad, tengo calor. Y es verdad. Yo no sé si usted hoy comprende lo que Dios está pidiendo. No somos tantos para no ir juntos. Somos un grupo que podemos todavía llegar al poder del acuerdo. Un lugar donde podamos tomar una decisión. Que hoy a través de esta palabra tú digas, sí, yo quiero esto. Y que mañana lunes, porque quieres, estés aquí.
que pasado martes estés aquí, que el miércoles estés aquí, que el jueves estés aquí, el viernes estés aquí y el sábado terminemos ayunando todos juntos, queriendo escuchar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, si no vienes, nadie te va a retar. Nadie te va a decir algo malo. Lo que hizo que la palabra, de alguna manera, tuviera resultado en el corazón de las personas fue que ellos tuvieron una apertura para oír lo que Dios quería. La pregunta es, ¿tienes deseo de oír y obedecer? Porque ese es el sentido. No sé, yo qué sé, yo en el mundo era un atrevido, vamos. Hice locuras. Yo nunca cuento nada porque a mí me hace mal contar mi pasado. Es más, estoy preparando una prédica que se llama así. No te acuerdes, pero no te olvides. Es una palabra que estoy preparando hace rato. No te acuerdes, pero no te olvides. Nuestro pasado muchas veces nos condena. Yo era un osado, hacía locuras y esas locuras me llevaron a cometer muchos errores y así me fue en la vida antes de conocer al Señor. Ahora, yo estoy en el Señor. ¿Qué me impide ser un osado? ¿Nos vamos a conformar? ¿Tú te conformas con lo que vives espiritualmente? ¿Tú te conformes con venir a la iglesia y ser parte de ciertas cosas? ¿O tienes deseos mayores, más profundos, anhelos más grandes de parte de Dios? Porque quiero decirte esto, nosotros podríamos tomar una decisión hoy. La decisión es seguimos igual. Y Dios nos va a visitar, cantamos, disfrutamos, escuchamos la palabra. Podríamos seguir en esa línea. Ahora, pregunta, sabiendo que hay más, porque hay más, ¿cuánto lo creen? Sabiendo que hay más, ¿no irías a por ello? ¿No te da tu vida, tus fuerzas, tu deseo, tu corazón para ir a por más? Porque yo quiero decirle algo, como vuestro pastor, yo voy a ir a por más. Y como el Chapulín, sígame los buenos. ¿Conocen al Chapulín? ¿Algunos no lo conocen? Ah, sí, se vestía como tú. Mirá. El Chapulín Colorado, ¿verdad? O como Jenny, mirá, ahí está Jenny. Hola, Jenny. Hay mucho más, hermano. Allá está. Dios está esperando. El avivamiento se da por una visitación de Dios sobre una nación, sobre un pueblo. Pero yo conozco avivamientos que nacen en una iglesia. Conozco avivamientos que nacen en una familia. Conozco avivamiento que nace de una persona. ¿Usted se imagina el poder de Dios actuante? El poder de Dios manifestándose. Las personas vienen a la casa de Dios quebrantadas. Las personas vienen a la casa de Dios y reciben su milagro. Las personas vienen aquí y sienten su presencia. Porque eso es lo que deseamos. ¿O no lo deseas? Mire, esto se está transformando en una charla de café. Mire, yo deseo esto, ¿tú qué te parece? No, estamos como opinando, interactuando. Les estoy contando mis sueños, mi deseo, pero sobre todas las cosas no es el deseo de una persona, es el deseo que Dios tiene. Dios quiere que nos humillemos delante de Él, porque Él es Dios. Y en esa humillación viene la grandeza de Dios, en ese quebranto viene la grandeza de Dios, porque Dios es grande, hermano. Lo hacemos pequeño en nuestra condición espiritual, lo hacemos pequeño en conformarnos, lo hacemos pequeño al no querer más de Él. Es un deseo, hermanos, es un deseo. Es un deseo que tiene que nacer de tu corazón por querer ser más en Dios, por querer tener el carácter de Cristo.
¿O te conformas como eres? Señor, nos ayude en este tiempo. Luego les dijo, que celebraran y dieran presentes a los que tuvieran necesidad. La celebración no debe estar centrada en uno mismo. Esdras conectó la celebración con el dar. Esto ofreció a los necesitados una oportunidad de celebrar también. A menudo cuando celebramos y damos a otros, aun cuando no tengamos ganas, nos fortalecemos espiritualmente y nos llenamos de gozo. La Biblia dice, es mejor dar. Uno de los privilegios que la iglesia se está impidiendo de disfrutar es dar. Tal vez su mente carnal hoy le esté diciendo, ahora va a hablar de dinero. No. Nos centramos mucho en el cultito, en la reunión, en las 4 paredes, y no damos lo que tenemos. Cuando uno da, escuche bien por favor esto, no sé si alguna vez experimentó esto. Cuando uno da, uno se fortalece en Dios. Cuando uno da, trae gloria a Dios. Se produce algo en nuestro espíritu que es tremendo. Es un diseño, es un principio dar. Compartir el evangelio, compartir tu testimonio, compartir con el necesitado, compartir con tu hermano. Dar. ¿Por qué no vivimos un avivamiento? Porque nos encerramos. ¿Por qué no vivimos un avivamiento? Porque nos miramos para nosotros mismos. Y el secreto del reino, y lo tenemos el ejemplo en Jesús, Él no vino, Él vino del cielo, se hizo hombre y vino no a ser servido, vino a servir, vino a darse por nosotros. Él vino a tomar nuestros pecados, nuestras dolencias, para redimirnos. Él vino a negarse. ¿Será que la iglesia se tiene que negar para poder dar? Porque el secreto, aquel que quiere ser su discípulo, es tomar la cruz y seguirle. Y otro evangelio dice, tomar la cruz cada día y seguirle. Entonces, dar es negarse. ¿Cuántos quieren negarse en esta mañana? Una manera de conseguir fortaleza espiritual es dando. Después de que Esdras leyó las leyes de Dios al pueblo, las estudió y luego actuó en consecuencia. ¿Qué debemos hacer con el conocimiento recibido y cómo debe cambiar nuestra vida? ¿Qué haces tú con lo que sabes hacer en Dios? ¿Qué haces? ¿Lo guardas en tu manual de conocimiento? ¿Lo archivas en una parte de tu disco rígido en la mente y lo tienes ahí como un archivo que en algún momento lo usarás? ¿O lo usas? ¿Lo aplica? Porque la bendición está en la palabra aplicada. ¿En la obediencia está? ¿En la obediencia está? Uy, ¿qué pasa? ¿En la obediencia está? Claro, obedecer la palabra de Dios. Mire, una de las manifestaciones más propias de un avivamiento es la adoración. ¿Cuántos saben esto? La calidad, el avivamiento trae calidad en la adoración. Trae corazones rendidos. Porque cantar, alabar es celebrar, hacer grande a Dios. Pero adorar nace de un corazón que le ama. Es un sentimiento de amor hacia Dios. Cuando estamos avivados, cuando Dios está reinando como Él está pidiendo hoy, la calidad de nuestra adoración es totalmente diferente. Es una adoración, como dice las Escrituras, en espíritu, en verdad. O sea, es nuestro culto racional, es lo que sabemos que a Dios le agrada. Somos sacrificios vivos, somos santos. ¿Agradable a Dios? ¿Agradable a Dios? El 8:6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y es curioso cuando la Biblia repite algo, es porque está haciendo algo que tendrá un sentido de exaltación. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Diga gloria a Dios, amén.
Diga, Dios es bueno, amén. Dígale, Señor, tú eres grande, amén, amén, amén. Qué lindo, hermanos. Qué lindo cuando estamos a una, cuando estamos juntos, cuando somos parte de lo que alguien dice por tu palabra y el pueblo responde en consecuencia. Acción y reacción, ¿verdad? Estoy concluyendo. Los resultados de un despertar espiritual trae una reforma. Y yo estoy asombrado de todo lo que causó esta reforma. Número 1, la palabra se les reveló, el cumplimiento de los mandatos de Dios a celebrar las fiestas. Restituyeron todas las celebraciones. Volvieron a toda esa demanda que Dios les había demandado como pueblo a celebrar. Establecieron todo. El día de las fiestas, el día de reposo, todo. Número 2, adoraron reconociendo su obra a lo largo de la historia como un Dios de justicia, misericordioso. A pesar de que estuvieron en cautiverio, pudieron ver el amor de Dios que Él tuvo sobre ellos. Porque a pesar de todos, ellos estuvieron en cautiverio, pero Dios había prometido que un día les iba a rescatar, les iba a traer. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo. Muchos se apartaron de sus caminos, pero yo creo en sus promesas, que con cuerdas de amor Dios los va a volver a traer. Yo creo en sus promesas, que Dios ama a sus hijos, que no los abandona, no los abandona. Nos pudimos haber equivocado, pudimos haber vivido fríos de su presencia, pero Dios te ama, te está esperando, te está esperando. Y ¿sabe? Si nosotros producimos avivamiento, esa gloria irá hacia el necesitado, hacia la 99, aquella que se perdió, aquella que se apartó. ¡Ay, Dios! Trae, Señor, que vuelvan, Dios. El compromiso de reforma, firmaron un pacto. Mire, lo firmaron los funcionarios, los sacerdotes, los levitas y los laicos, el pueblo. Firmaron un pacto. ¿Tú estarías dispuesto en un libro invisible a firmar un pacto de avivamiento? Un pacto de compromiso, de querer hacer esto que Dios nos demanda en este tiempo. Es un pacto personal, un compromiso personal, tú y Dios, no con ningún hombre, pero donde tu responsabilidad, tu compromiso, tu pacto con Dios hará posible que esta iglesia unida encuentre un gran avivamiento en Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pusieron en orden sus vidas, limpiaron la casa. Todos estos días estamos pidiéndole perdón a Dios. Perdón por nuestra frialdad, perdón, Señor, por cosas que no hemos hecho, perdón porque nos hemos dividido, perdón porque nos hemos peleado, perdón porque nos hemos apartado, perdón. Pero tal vez no nos ha hecho nada, no importa, pero somos pueblo, pedimos perdón por todo lo que pudimos haber hecho como pueblo, no como persona, como pueblo. Y después individualmente, Señor, te buscamos a ti, al Dios verdadero, nos humillamos, anhelamos tu presencia, anhelamos tu manifestación, anhelamos ver tu gloria, anhelamos, Señor, que tú te hagas grande en medio nuestro. ¡Aleluya! Claro, cuando uno es espiritual, se arrepiente, empieza a caminar con Dios, se manifiesta a Dios, lo último, lo mejor, no hay que estar pidiendo nada. Volvieron a dar para el templo, traían la ofrenda de la leña, traían las primicias, traían los diezmos y un compromiso por mantener la casa de Dios. Eso fue lo último. Y si usted quiere saber lo que pasó, llegue a casita, coja Esdras, capítulo 8 al 10, y todo lo que acabo de contarle es lo que sucedió. ¿Cómo empezó todo? Por alguien que se paró ahí y leyó la ley del Señor. 6 días, desde el alba hasta el mediodía. ¿Tú te imaginas? La gente, dice, el detalle es este, estaban atentos, 3 veces la palabra atento, estaban atentos. Atentos. ¿Estás atento a lo que Dios te está pidiendo? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿De verdad lo entiendes?
Romy, por fin. ¿Lo entiendes? Ponte de pie, por favor. El otro día le decía a alguien, a veces conocemos las personas lo que hay en el corazón de las personas cuando oramos. Y ¿sabe? Una de las cosas que más me sorprendí en esta semana de oración es escuchar a hermanos orar y yo dije, wow, qué cosas preciosas hay en ese corazón. Y uno se da cuenta cuando la oración es fingida, ¿no? Es sincera. Yo pude ver que en esta iglesia hay corazones sinceros. Yo quiero animarles. Cierre sus ojos. Yo no quisiera que el mes de enero transcurriera y pasáramos a febrero como un mes que pasó y nada más. Quisiera que enero sea el principio de un año donde busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Que nos lleva 2 meses, 2 meses, que nos lleva 3, que nos lleva 4, que nos lleva un año. Si hay que